qué gusto que decidieron quedarse. Quienes van llegando, sean muy bienvenidos a este Foro Movimiento de 1968, que pues en esta tarde tiene el enorme gusto de contar con la presencia del maestro José Woldenberg, a quien le damos la más cordial bienvenida y por favor un aplauso. Y también para comentar lo que tiene que ver con esta presentación está el maestro Raúl Trejo, a quien también le pido que les demos un fuerte aplauso para recibir. La presentación de esta tarde lleva por título 1968 a 50 años, y de lo que trata es la presentación de libros que la editorial Cali Arena ha publicado sobre precisamente el movimiento de 1968. Voy a leer la semblanza de nuestros dos invitados esta tarde y procedemos a iniciar. José Woldenberg es un político, investigador y académico mexicano, licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos, doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con estudios del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, es colaborador semanal del periódico Reforma y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entre 2004 y 2008 fue director de la revista Nexos, fue militante y dirigente del Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y uno de los primeros consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral, autor de más de 10 libros y de diversas publicaciones impresas y digitales sobre temas políticos. En 2004 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo junto a Ricardo Becerra y Leopoldo López por la serie de 11 programas México, Historia de su Democracia. Raúl Trejo, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 3. Durante su trayectoria ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos la distinción Universidad Nacional en 1990, Premio Fundesco de Ensayo en Madrid en el 96, ha sido colaborador regular en diarios y medios de comunicación, miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran Televisión y Educación para la Ciudadanía de Cali Arena de 2009, Simpatía por el Rating, la política deslumbrada por los medios, Cali Arena 2010, y Alegato por la deliberación pública, Cali Arena 2015. Yo me detengo aquí y le paso la voz al maestro José Woldenberg. Bienvenidos y disfruten de esta charla. Muy buenas tardes. En primerísimo lugar quisiera agradecer a la editorial Cali Arena la invitación a estar el día de hoy con todos ustedes, y además es muy grato compartir este espacio con un viejo amigo, Raúl Trejo. Cali Arena nos presenta 4 libros que en esta temporada creo que deben ser leídos. Yo voy a hablar fundamentalmente de uno de Gilberto Guevara y voy a hablar de Luis González de Alba, y una nota muy breve sobre su ya clásico libro Los días y los años. Conocí a Gilberto Guevara en diciembre de 1977. Me lo presentó un amigo entrañable e inolvidable, Pablo Pascual. Guevara vivía en París en un cuarto de azotea
cuyas paredes estaban tapizadas con un cronograma repleto de colores que recogía día a día los principales acontecimientos del movimiento estudiantil. Intentaba recrear paso a paso aquellos sucesos que lo han acompañado como su sombra a lo largo de los años. Quienes lo vimos entonces quedamos impresionados de ese afán obsesivo por esclarecer el sentido de aquellos acontecimientos que mostraron como nunca antes el autoritarismo ciego del gobierno mexicano ante el reclamo democratizador de los estudiantes. Guevara buscaba comprender cómo se había llegado tan lejos a una represión brutal contra aquellos que hacían política a la luz del día y en forma pacífica. 36 años después, Gilberto Guevara publicó La libertad nunca se olvida, Memoria del 68. Se trata de un libro intenso, luminoso, un auténtico testimonio reflexivo. Reconstruye de manera cronológica los sucesos que condujeron a la matanza de Tlatelolco. Busca encontrar, si se quiere entre comillas, la lógica de los acontecimientos y sobre todo se detiene en los momentos plásticos que parecían ofrecer otras salidas al conflicto. Salidas, por supuesto, negociadas, dialogadas. Ha pasado el tiempo y Guevara en este libro mantiene su perplejidad, lo cito: nunca hicimos nada contra la ley, nunca usamos procedimientos de protesta que no fueran legales y pacíficos, siempre rechazamos acudir a procedimientos violentos. ¿Por qué entonces, se preguntaba, nos estaban disparando? De manera minuciosa, Gilberto rememora el inicio del movimiento. Incidentes menores se suceden, crecen y crecen hasta generar una explosión de descontento e indignación ante los excesos de la policía y un pliego de demandas que sintetizaban las aspiraciones de libertad y legalidad auténticas. Guevara encuentra demasiadas zonas oscuras en la actuación de las autoridades y plantea las hipótesis de una provocación para descabezar antes de las Olimpiadas a la izquierda y o hacer prosperar ambiciones de cara a la sucesión presidencial. Se trata de los capítulos más especulativos, pero cargados de información. Son la antesala de la emergencia de una potencia inhibida durante muchas décadas por el Estado, la sociedad. Es precisamente esa franja de la sociedad que se pone en marcha, que genera demandas propias, formas de manifestación independientes, la que se enfrentará a los usos y costumbres de un régimen vertical e inflexible. Ese conflicto ilustra con dramatismo el grado de ser razón al que había llegado el régimen y sus resortes paranoides. Gilberto Guevara recuerda la actitud de dignidad y protesta pacífica del rector, reconstruye el ambiente de las asambleas y las marchas, el entrenamiento inicial como ciudadanos de miles y miles de estudiantes, los dichos y hechos gubernamentales, la espiral de desencuentros, pero sobre todo, y en ello está la gran novedad del libro, las posiciones diferentes que coexistieron en el Consejo Nacional de Huelga. Alejado de una visión idílica, escudriñan la pluralidad de voces y actitudes que cruzaban a la dirección del movimiento, como preguntándose: ¿qué hicimos mal nosotros? A sabiendas que la responsabilidad fundamental del trágico desenlace es del gobierno. Es quizá esta perspectiva la que lo llevó tantos años decantar, pulir, afinar, dada la hegemonía de una visión del movimiento como si este fuera armónico, unificado, sin fisuras. Gilberto Guevara se coloca como parte de una
izquierda que retoma la estafeta del rector y que tiene en el núcleo de sus preocupaciones, lo cito, la cuestión de las garantías individuales, el asunto del Estado de Derecho, de los límites en el uso de la fuerza pública, es decir, que coloca en el centro del debate nacional el problema de la democracia. Pero esa corriente hegemónica no se encuentra sola, convive en el CNH con las posiciones de otra izquierda que empieza al movimiento como un detonador revolucionario e incluso también con otros grupos de provocadores que Guevara asegura trabajaban en sintonía con agencias gubernamentales. A lo largo de la huelga esas corrientes irán modelando el rumbo de los acontecimientos. En ese sentido, se trata de un texto pedagógico que quiere aprender de las virtudes y errores. Es un texto ético que no solo condena al adversario, sino reflexiona sobre la conducta propia. Y es un texto también conmovedor porque no asume que el desenlace estaba prescrito, que cree que la fatalidad quizá no era el único puerto de llegada. 68 es importante porque, como dice el autor, las libertades políticas fundamentales comenzaron a ser recuperadas por un actor inédito, desconocido, de identidad imprecisa, que se había trepado sin permiso oficial al escenario político. Y el gobierno, por miedo, incomprensión o cálculo político, acabó de momento con esas aspiraciones. Otro, sin duda, habría sido el camino de la transición democrática sin ese final brutal y catastrófico. El libro tiene además una intensidad poco común en los ensayos que vuelven sobre la historia. El paso del tiempo, la experiencia y el estudio obsesivo se notan. El relato es expresivo, se encuentra cargado de ideas y ojalá desate el debate que merece. Por ejemplo, Gilberto se detiene a analizar cómo el ambiente de camaradería inicial en el CNH fue sustituido, dice él, por agresiones verbales, gritos, insultos, y la confianza mutua desapareció. Ello como producto de la fuerte lucha de tendencias. Y Guevara desmenuza el comportamiento de personas y corrientes, debate con ellas, no pretende edulcorar las diferencias y no escatima calificativos. Porque el 68 dejó una herencia fantástica en términos del ejercicio de las libertades democráticas, pero también nos dice una causa funesta que llevó a enfrentar grupos de izquierda contra grupos de izquierda. Escribe, hubo muchas situaciones en las cuales los líderes estudiantiles cometieron el error de callar o ceder ante la multitud, aun cuando tenían la certidumbre de que la gente estaba tomando una decisión equivocada. Esa actitud que él llama oportunista, que no se atreve a disentir de la mayoría, que se inhibe ante la masa, que prefiere navegar a favor de la corriente, tendría también profundas repercusiones en el futuro inmediato. Un culto al mínimo común denominador que ha restado racionalidad a un buen número de luchas de la izquierda. No obstante, los pasajes en donde Guevara vuelve a vivir el clima fraternal de las primeras asambleas, el gozo de la manifestación colectiva, la transformación paulatina de jóvenes en ciudadanos, nos remite a la lección profunda del 68 que está recogida en el título del libro. Una vez que se ejerce la libertad, esta nunca se olvida. Y ahora quiero leer ante ustedes, primero, una nota necrológica que escribí 2 días después de la muerte de Luis González de Alba, el autor del otro libro que quiero comentar. González de Alba fue un dirigente del movimiento estudiantil de 1968 que nunca quiso ser solo eso. No deseaba quedar petrificado, inmóvil por aquella gesta. Después de los días y los años,
el testimonio personal de las marchas, las asambleas, la cruenta represión, la vida en la cárcel, la fiesta y la política, escribió Y sigo siendo sola, un relato esperpéntico, hilarante y provocador de un ser, dice, espantoso, llamado vulgarmente Delfina Borato, y cuyo nombre científico es Corruptia horribilis. A 1000 kilómetros de distancia de lo que algunos esperaban de un ícono de la izquierda. El texto anunciaba una voz irreverente que deseaba airear el ambiente lúgubre y solemne de eso que de manera genérica llamamos izquierda mexicana. Por cierto, fue Luis el que insistió en que antes de la matanza de Tlatelolco, el movimiento había tenido una cara festiva, liberadora, incluso relajienta, algo que hoy es de curso común, pero entonces, cuando él lo escribió, enfadó incluso a algunos de sus compañeros. Luis fue un memorialista. Sabía que era necesario recuperar y recrear los episodios de su vida, tanto la política como la privada e incluso la íntima. La primera, porque pensaba que la amnesia social no era una buena compañera, que la historia ilustraba, pero sobre todo él aspiraba a una reconstrucción con verdad y asumiendo la complejidad. Y la segunda, porque indagó en su propia trayectoria los resortes de la atracción, la pasión, las tensiones, rupturas, ilusiones y desgarros de la vida erótica, carnal, amorosa. Cielo de invierno, Agapimú, el sol de la tarde, cuchillo de doble filo, no hubo barco para mí o mi último tequila, son libros que dan fe de esa ansia por comprender y comprenderse. Y los dos últimos títulos, sobre todo, ilustran un desencanto vital que resultaba descorazonador y preocupante. Luis vivió y ostentó su vida sexual de manera abierta. Hoy eso hacen para bien miles y miles de personas, pero en los años 70 no era común asumir de forma pública y natural la homosexualidad. Abrió dos de los antros emblemáticos para el reventón y el ligue gay, el Taller y el Vaquero, que tantas gratificaciones, pero también infinidad de sinsabores le provocaron. Y cuando la pandemia del SIDA tocó a su puerta, fue el promotor y el donante principal de la primera organización civil que alertaba, informaba y combatía los efectos devastadores del contagio. Fue además un polemista de época, sin dobleces, de manera directa, embestía contra todo aquello que le parecían supercherías. Su formación, su amor por el conocimiento, su voracidad como lector, lo dotaban de las herramientas para arremeter contra prejuicios más que arraigados. Ahí está su libro, La orientación sexual. También arremetía contra la historia edulcorada y falaz. Tiene un libro que se llama Las mentiras de mi maestro. O incluso arremetía contra el mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe o el autoritarismo y la corrupción no solo del oficialismo, sino también de la izquierda. Era un hombre ilustrado y, como muy pocos, quiso compartir y extender esos conocimientos. Fue un difusor de la ciencia, de sus avances, descubrimientos y de los nuevos horizontes que se abrían. Cito algunos títulos de sus libros: La ciencia, la calle y otras mentiras, El burro de Sancho y el gato de Schrödinger, Los derechos de los malos y la angustia de Kepler. Luis fue un hijo legítimo de la Ilustración, al que desesperaban y deprimían las consejas anticientíficas cargadas de engañifas y contrarias al conocimiento racional. Su plática conjugaba de manera inmejorable sensatez, ideas, gracia, provocación y unos gramos de maledicencia que lo convertían en un conversador prendido e interesante. Era imposible que se instalara el tedio. Todo adquiría nuevos contornos e inédita luminosidad con sus dichos y jugarretas. La política, la ciencia, el periodismo, las relaciones personales y lo que ustedes gusten eran materia plástica para pensar, juzgar, examinar y cotorrear. Vio cómo muchas de sus ilusiones se apagaban. En el terreno personal, dolencias y abandonos lo marcaron y creo también que lo abatieron.
y en el campo político dejó testimonios suficientes de su desencanto con la izquierda, que no supo, no quiso, no pudo asimilar el compromiso con la democracia, la legalidad, la libertad y la tolerancia. No era capaz de soportar el autoritarismo, la irracionalidad, el panfleto y el vandalismo como estandartes políticos. Y este autor es del que presentamos una nueva edición de un testimonio que resulta irreemplazable. Hay que ponerse en su momento. Un joven, Luis González de Alba, representante de la Facultad de Filosofía y Letras ante el Consejo Nacional de Huelga, recrea la vida en el Palacio Negro de Lecumberri de los presos políticos del movimiento estudiantil de 68. Al mismo tiempo rememora los acontecimientos y el espíritu de aquel despertar que acabaría por modificar de manera radical el ánimo público en México. Asambleas, marchas, brigadas, debates son el combustible de los recuerdos, pero también las esperanzas, los planteamientos, las diferencias, las corrientes políticas que marcaron aquella movilización libertaria que se topó con el autoritarismo y la paranoia del poder. Los días y los años, libro, fue el primer texto publicado por uno de los dirigentes del 68, cuando aún se les mantenía en la cárcel. Es un relato certero, vívido, informado, por momentos gozoso y por momentos trágicos. Un mural de los anhelos truncados de una generación que reclamó y ejerció la libertad en un ambiente opresivo. De unos estudiantes que reivindicaron la necesidad de un Estado de Derecho y que inspiraron, queriéndolo o no, a muchas de las generaciones que lo sucedieron. Se trata de una narración entrañable que recuperó el sentido democratizador de las movilizaciones multitudinarias y que desde entonces ha sido leído como un alegato, una reconstrucción y también como una lección de valor político y moral. Muchas gracias. Gracias a Carla Herrera también por la invitación. Me da la oportunidad de hablar de 3 libros que aprecio mucho, igual que apreciaba a los autores, y de compartir este espacio con José Goldenberg. Hemos compartido tantas experiencias que no es casual que vaya yo a decir algunas cosas que ya dijo Pepe acerca de los autores y las circunstancias de estos libros. Carla Herrera, si no me equivoco, ha publicado 4 libros, ha reimpreso 4 libros sobre el 68. Pensar el 68, que es una compilación de entrevistas fundamentalmente que fueron hechas hace 20 o 30 años con los principales protagonistas del movimiento estudiantil y con algunos artículos que tratan de ver más allá y reflexionando sobre qué significó aquel año en la vida pública de México. Hay 2 libros de Gilberto Guevara Niebla, el que ya mencionó José Goldenberg, La libertad nunca se olvida, Memoria del 68, otro más que se llama 1968, Camino a la Democracia, y el ya mencionado libro de Luis González de Alba, Los de hace unos años, que fue quizá el primer libro que hacía un recuento de aquel movimiento estudiantil. Me voy a ocupar de los 2 libros de Guevara y del de Luis González de Alba, con una anécdota que repite en parte aquella obsesión de Gilberto Guevara, que 5 años después de haber salido de la cárcel, Guevara estuvo preso entre el 2 de octubre del 68 y el 5 de mayo de 1971. Gilberto Guevara se marchó a estudiar a París. Algunos acudimos a verlo. No estábamos en peregrinación para buscarlo, casualmente él vivía ahí y por eso lo visitamos. Yo no creo que fuera un cuarto de azotea. Yo me lo imagino un pequeñísimo apartamento en la planta baja, pero esto nos demuestra también lo imperfecta que puede ser la memoria de cualquiera de nosotros dos. El visitante que llegaba al departamento parecido de Guevara era un departamento que estaba muy cerca del Boulevard Montparnasse, en la capital parisina. Se encontraba con una decoración inesperada. Todas las paredes del departamento estaban repletas con centenares, a lo mejor millares, de pequeñas tarjetas. Cada tarjeta consignaba un episodio,
un hecho, una frase o un nombre, todos eran parte de la historia del movimiento estudiantil del 68. De ahí, y las tarjetas las iban moviendo de lugar según su necesidad de reinterpretar alguna vertiente del movimiento estudiantil. Guevara estaba tratando de ser a la distancia, se había ido de México en esos años, la ruta política del movimiento del cual había sido uno de sus principales dirigentes. Gilberto Guevara, desde entonces, le estoy hablando de 1977, quería registrar en un libro los movimientos climáticos, así como las contradicciones del movimiento estudiantil que le tocó encabezar en parte. Buscaba, más allá de la mitología que construyendo tanto fallidos detractores como frecuentes apologistas de aquella lucha social, buscaba el rastro de tendencias, líneas políticas, comportamientos personales y circunstancias que definieron el rumbo del movimiento. Al para entonces profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, le faltaba tomar distancia respecto de aquella gesta social de la que fue protagonista muy destacado. Los borradores de su historia política del 68 variaron del recuento autobiográfico a la descripción en tercera persona, pero no le gustaba ninguno de esos enfoques. Reescribió su libro una enorme cantidad de veces y solo con los años y la distancia que dan los años, Guevara logró la perspectiva necesaria para referirse de manera crítica al movimiento en cuya dirección participó. En el transcurso de ese tiempo, Gilberto Guevara publicó otros libros que son muy importantes para entender los asuntos educativos en este país. La libertad nunca se olvida, que la primera edición apareció en 2004, es una historia a la vez política y personal. Apuntalado en fuentes documentales, ofrece además el testimonio de quien condujo asambleas, encabezó manifestaciones, atendió negociaciones e insistió en imprimirle una dirección juiciosa a aquel desbalagado y desordenado y entusiasta movimiento de los estudiantes del 68. Las tensiones entre la inexperiencia, el aventurerismo y los afanes para encauzar políticamente al movimiento, la presencia de provocadores, tanto en el núcleo directivo como en las movilizaciones, la fuerza política de la autonomía de la universidad, la dignidad del rector José Javier Barrosierra y la paranoia autoritaria del presidente Gustavo de Ordaz son algunos de los rasgos que Guevara describe en ese recorrido cuyos problemas día tras día va identificando. La libertad nunca se olvida es una frase tomada de un discurso que dijo Miguel Eduardo Valle Espinosa, el gurú, le decían, al cabo de la manifestación silenciosa del 10 de septiembre del 68. Este libro es un libro honesto, extraordinariamente meticuloso y serio, que no busca glorificaciones sino respuestas. Me parece, y he leído muchos en estas semanas recientes, que este de Guevara es el libro más importante, casi definitivo, que se ha escrito sobre el movimiento del 68. Hay otro más de Gilberto Guevara, reimpreso por Cali Arena, 1968, Largo Camino a la Democracia, que reúne textos articulados por una inquietud que este autor explica de la siguiente manera. Quiero escribir al margen de los mitos de la izquierda que exageran el significado del 68, mitos de la derecha que descalifican la protesta política de aquel año. Romper con la complacencia, tan frecuente en las apreciaciones únicamente nostálgicas o únicamente indignadas, establece una diferencia en la actitud de Guevara respecto de muchos otros autores que se ocupan del 68. A esta perspectiva añade la preocupación por entender no solamente qué ocurrió, sino de qué sirvió la movilización estudiantil de aquel año, de hace justo medio siglo. Fue, explica Guevara casi al inicio de este libro, una revuelta civil contra los excesos extralegales del poder político. De pronto aquellos estudiantes, y con ellos un significativo, aunque no mayoritario segmento de la sociedad mexicana, se hicieron ciudadanos. La novedad del 68, dice Guevara, fue una lección cívica. Su principal reclamo, la vigencia del Estado de Derecho. El movimiento del 68, dice este autor, inaugura la aparición del ciudadano en la historia moderna de México. Gracias a esa ciudadanía inculcada en la práctica de la libertad, así como en el enfrentamiento con un poder político ofuscado en la intolerancia, gracias a eso pudimos avanzar en la construcción insuficiente, pero existente, del país que tenemos hoy. Tiene poco sentido discutir si el 68 fue o no el parteaguas de la democracia mexicana.
Este es un lugar común que Guevara no se pone a debatir, pero que con frecuencia ha relevado a otros analistas y comentaristas de un examen más serio de nuestro desarrollo político. Pero sin duda la política plural que existe ahora, la reorganización de la sociedad, la creación y el agotamiento de las instituciones y la vocación de exigencia que se ha extendido entre los mexicanos, tiene algo o mucho que ver con las elecciones del 68. Guevara se cuida de sacralizar a la ciudadanía que se forjó en aquellas jornadas. En este libro advierte que más allá de las vanguardias que se encargaban de la dirección del movimiento, entre la inmensa mayoría, dice él, de los estudiantes, el nivel político era muy bajo. Sin embargo, subraya, lo que vinculó realmente a miles y miles de personas no fue el relajo, sino la política. La elección cívica del 68 exhibió la tensión entre democracia y autoritarismo, pero no fue necesariamente comprendida por todos los participantes y usufructuarios de aquel movimiento. La apreciación que predominaba acerca de los asuntos públicos era más emocional que racional, y solo hemos avanzado demasiado en ese aspecto. La insistencia en el diálogo público con el gobierno, por ejemplo, era consecuencia de la desconfianza intensa que suscitaba el poder político, pero también expresaba una precisión ingenua. La balacera de Tlatelolco, dice Guevara, dio paso a un cambio de mentalidades que debemos rastrear. Los jóvenes quedaron paralizados por el asombro y la indignación. 1968, largo camino de democracia, incluye unos conmovedores, a ratos dramáticamente sinceros, trazos para un autorretrato, así les dice, del autor del libro, y en ese ejercicio autobiográfico, así como una entrevista que aparece en el libro y que le hicieron Miguel Aguilar y Rafael Pérez Gay, aparece el Guevara más personal, autocrítico siempre, genuino, aunque deba ser despiadado en sus remembranzas. Allí, por ejemplo, recuerda la infancia áspera, el empeño por el aprendizaje, la ruptura con el terreno sonorense, el estupor primero y el inmediato gozo social, cultural, vital ante la Ciudad de México y el campus universitario, a donde llegó a estudiar biología en 1963, la incursión en la política estudiantil, el trauma de la cárcel, la reincorporación al espacio universitario, las estancias en Europa y en todo momento la obsesión por encontrar explicaciones al movimiento estudiantil, del cual, junto con Raúl Álvarez Garín, fue el dirigente fundamental. Con este libro, Guevara cumple el propósito de explicarse y explicarnos de qué sirvió, más allá de mitos y exageraciones, aquella experiencia social y generacional. Así como de niño la escuela y el estudio eran accesos a la emancipación personal, ahora la reflexión, más allá de lugares comunes y de dogmatismos, es la ventana de Gilberto Guevara Niebla a la libertad intelectual y el compromiso social y político con las ideas. Los días y los años es un clásico de la literatura política mexicana. Lo escribió en la cárcel un muchacho de 26 años. La narración de Luis González de Alba fue uno de los primeros testimonios comprensivos, abarcadores, en donde, además de un recuento de los hechos principales, se ofrecen líneas de análisis para entender sus méritos y errores del movimiento estudiantil de hace medio siglo. Los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras lo habían designado para que lo representaran del Consejo Nacional de Huelga. Durante el movimiento ganó tanta autoridad que fue uno de los 3 dirigentes que participaron en las fallidas conversaciones con el gobierno antes de la noche de Tlatelolco. Los muros de Lecumberri delimitan el espacio de las esperanzas del entonces estudiante de psicología aprehendido durante la balacera del 2 de octubre del 68. El relato comienza con una aterradora descripción del asalto que sufrieron los presos políticos la última noche de 1969, ya tenían un año en la cárcel, por parte de presos comunes a los que solicitaban las autoridades del reclusorio. La sordidez de la prisión se acentúa después de la golpiza y el saqueo que sufren Luis González de Alba y docenas de sus compañeros en la cárcel. Más allá de episodios como ese, la vida en la prisión es llevadera gracias a la comunidad que han formado sus presos a pesar de sus diferencias políticas. Las de González de Alba con sus compañeros de celda son charlas como las de cualquier grupo de muchachos, con bromas y pequeñas rencillas, con la diferencia de que aquellos jóvenes
habían sido encarcelados como resultado de una venganza política del gobierno. Los golpearon, los torturaron, los acosaron incluso dentro de la prisión y estaban sometidos a procesos judiciales sin saber cuántos años iban a permanecer encarcelados. La narración de esa cotidianeidad de Lecumberri se alterna con el recuerdo del movimiento estudiantil desde las manifestaciones del 26 de julio hasta la represión del Tlatelolco y después el penoso levantamiento de la huelga estudiantil. Allí aparece la miga política de las demandas que no pedían sino libertades democráticas y que, con una exigencia así de elemental, enfurecieron al presidente Díaz Ordaz. Aparece también el sometimiento de una sociedad desacostumbrada a las marchas en las calles y a discrepar abiertamente del poder político. La solidaridad heroica de miles de familias que alojaron en sus casas a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga cuando estaban siendo perseguidos. Con tratar entonces del movimiento estudiantil, González de Alba en su libro reconoce algunas sombras, los esfuerzos más bien candorosos para acercarse a grupos de trabajadores industriales, la confianza de aquellos jóvenes que durante el movimiento se negaban a creer en un desenlace tan violento como el que luego finalmente padecieron, la catarsis que implicaba mentarle la mano al presidente durante las marchas callejeras, aunque al mismo tiempo le exigían que aceptara la interlocución aceptara dialogar con ellos. Las indecisiones y tardanzas para aceptar este diálogo con el gobierno, todas estas son parte de esas anotaciones que configuran en este libro de González de Alba una autocrítica difícil y valiente. La exigencia para que el diálogo fuera público, más que las demandas específicas, entorpeció y quizá impidió la negociación. Mientras tanto, la policía agredía estudiantes, el ejército ocupaba escuelas, se vivía un ilegal estado del sitio no declarado, dice González de Alba. En esta crítica retrospectiva, recuerda las sospechas sobre algunos dirigentes y las traiciones de quienes luego se supo que habían colaborado con el gobierno, así como la imprudencia de la mayor parte de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, que el 2 de octubre, aunque habían acordado no presentarse allí porque era posible que los detuvieran, de todos modos acudieron a la concentración de Tlatelolco y, como sabemos, fueron aprehendidos casi todos ellos ahí. Desde luego en estas páginas aparece el horror de aquella noche, apuntalado en sus recuerdos y los de varios de sus compañeros presos, especialmente intercala los suyos con testimonios de Pablo Gómez Álvarez y Miguel Eduardo Valle Espinosa. Él mismo recuerda que en medio de las sombras del campo militar a donde lo llevaron, encontró un inusitado gesto de bondad en un joven soldado que le va y le pregunta qué necesita y le ofrece una cobija. Este soldado le quita la cobija a un superior suyo, cuando el superior se entera de ello, le tiene que regresar Luis la cobija al soldado que había tenido esta actitud tan bondadosa con él. Si desde los días del movimiento se advertían modos distintos de hacer política entre los dirigentes cercanos al Partido Comunista y aquellos otros que, como González de Alba, no lo eran, ya en la cárcel las reuniones políticas mantienen esas diferencias. Después de la represión del 2 de octubre, los comunistas propusieron el retorno a clases, en tanto que el núcleo central de la dirección del movimiento rechazaba esa posibilidad. El autor también recuerda la desconfianza que la dirección estudiantil tenía respecto del rector de la UNAM. Ahora se piensa que había una enorme cohesión en torno al ingeniero Barros Sierra, no siempre la hubo, aunque en el balance final González de Alba reconoce el arrojo político y la honestidad del ingeniero Javier Barros Sierra. Aunque se refieren a momentos intensos del movimiento estudiantil, marchas colmadas de regocijo y confianza, mítines de alocuciones vehementes y demasiado retóricas, asambleas innecesariamente extensas y a la postre inútiles, tortuosos pero indispensables cónclaves entre los principales dirigentes, el lector nunca pierde de vista que las estampas de González de Alba fueron escritas en la cárcel. A cada instante, el ambiente del penal condiciona y limita el estado de ánimo del autor. Más allá de la natural desazón de quien se sabe preso como resultado de una gran injusticia y sin perspectivas claras para que lo liberen, González de Alba manifiesta un extraordinario ánimo para no dejarse abatir por el encierro. Cuando contempla un rosal,
una planta de rosas que había en el patio del penal, mientras a lo lejos está escuchando que alguien toca en algún sitio las notas de la canción Amapola, él se siente arrobado por una, dice, extraña sensación de ausencia. Al mirar arriba podía estar flotando fuera de este patio, lejos de Amapola, de esta luz mortecina. El autor está lejos de idealizar su aislamiento. Explica más adelante que, lo cito, por una especial complacencia hago más doloroso este instante observando cada objeto, cada mancha en la pared, cada cortedad en las losas, los cables de la azotea dibujados contra el cielo frío y movidos por el viento, todos los detalles que son únicos, irrepetibles, inaccesibles y que seguirán aquí, cuando para mí ya sean solo un recuerdo, dice González de Alba. Aquel muchacho preso se aferra a los detalles cuando, para saberse libre a pesar de las rejas, observa con meticulosidad, rememora con aflicción y se redime mientras piensa en, dice él, los pequeños actos que acompañarán a estos ruidos que ahora llegan tan claros y que han pasado a ser los verdaderos recuerdos. Sin extraviarse la fantasía, construye imágenes de libertad que le ayudan a sobrellevar el encierro, por ejemplo, cuando se supone en Alejandría, en Egipto, a la manera de personajes de Lawrence Durrell. Desde su celda mira al cielo y se entusiasma cuando alcanza a distinguir un pedacito de cielo. Distingue desde la ventana de su celda, que era de noche, a la Osa Mayor, pero en otra ocasión queda abatido cuando al voltear al cielo recortado en la ventana recuerda aquella frase de un poema sobre las prisiones de Oscar Wilde, donde Wilde dice, se refiere a ese cuadrito azul que es el cielo de los presos, y Luis queda completamente desasosegado con este recuerdo. El recuerdo de la cárcel es recurso de libertad, pero también una herida siempre abierta. Al finalizar los días y los años, González de Alba rasga las cuerdas de la memoria con gran contundencia narrativa y lo cito en extenso. Así acaba el libro. Y ahora, en la sombra rodeada por murallas, donde no puede una rosa de seda caer sin ruido en un montón de pétalos, porque las ratas corren como envenenadas entre los papeles que el viento levanta en el patio, y solo hay silencio, tu casa, las madrugadas frente a los cristales, el olor suave de tu abrazo, la bandera media asta en una mañana de julio, el zócalo cubierto de antorchas y banderas, el auditorio de física donde se reunía el consejo, el de medicina después, los delegados siempre en los mismos asientos, la mañana de las pláticas, el cuarto de baño, el agua tibia, los ruidos de la calle a las 8 cuando empieza el otoño, los árboles rojizos, el agua en las fuentes, el tapiz, las campanadas, el barco en la bahía, el color de tu pelo, y así continúa durante más de una página para concluir de la siguiente manera. El color que nunca antes vi igual, el olor a sal, tus manos en mis hombros, la calle recorrida a todas horas, son ya esa cicatriz. Aquel muchacho recluido en Lecumberri tenía 26 años cuando escribió estas líneas. El gobierno de entonces laceró su esperanza, pero no la libertad, no del todo. A Luis González de Alba le quedó la libertad de pensar, decir, escribir, desear. Luis González de Alba fue siempre dueño de sus opiniones y de sus acciones, cada día hasta el último de sus días. Muchas gracias. Queremos agradecerles a todos ustedes su presencia, su atención e invitarlos, de eso se trata, a acercarse a estos libros que creemos dan un panorama complejo, variado, interesante, que trata de ser comprensivo de un movimiento fundamental en la historia de nuestro país, el movimiento estudiantil de 1962. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Waldenberg. Un gusto tenerlo por aquí cada año. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Raúl Trejo. Muchas gracias por sus aportaciones. Y la invitación es para que ustedes se acerquen a estos materiales que están a su disposición en esta mesa que tengo a mi izquierda. Ahí están varios de los libros que fueron mencionados. Y convendría que pues echaran una mirada, lo revisaran
y reflexionáramos qué tan importante, como bien preguntaba, fue este movimiento 50 años después. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.